Nunca olvidaré la tarde en que encontré aquella carta amarillenta escondida entre las grietas de un viejo estante de la oficina postal, con un nombre escrito en tinta desvanecida que nadie en el pueblo recordaba y una dirección que ya no existía. Porque lo que descubrí al buscar a ese niño no solo cambió su destino, sino que transformó para siempre la forma en que entiendo mi trabajo, mi vida y el poder sagrado de las palabras que esperan décadas en la oscuridad antes de cumplir su propósito. Si esta historia está comenzando a resonar en tu corazón, si alguna vez has sentido la urgencia de entregar algo importante que el tiempo intentó robar, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita. Aquí, en el cartero del pueblo, cada carta guarda un alma, cada sobre esconde un milagro pequeño, pero capaz de transformar vidas enteras. Necesito que más personas conozcan estas historias, porque creo firmemente que las palabras tienen poder, incluso cuando llegan tarde, incluso cuando parecen perdidas para siempre. Ahora, déjame contarte exactamente cómo comenzó todo y cómo una simple entrega se convirtió en la búsqueda más importante de mi vida. Era un miércoles de otoño, de esos en los que el viento arrastra hojas secas por las calles empedradas, con un susurro melancólico que parece contar historias antiguas, y el sol se pone temprano, tiñendo todo de naranja melancólico que hace que hasta las piedras del camino parezcan nostálgicas. Yo llevaba ya 15 años trabajando como cartero en San Miguel del Río, un pueblito olvidado entre montañas donde todos se conocen desde siempre, donde las historias se repiten de generación en generación como letanías familiares y donde cada casa guarda secretos que solo el tiempo conoce. Ese día particular, mientras reorganizaba los estantes de la oficina postal, un edificio centenario con paredes de adobe agrietadas por los años, vigas de madera oscura que crujían con cada ráfaga de viento como si el edificio mismo respirara con dificultad, y ventanas altas que dejaban entrar rayos de luz dorada cargados de polvo flotante. Mi mano rozó algo áspero, algo que no debería estar ahí, escondido en una rendija vertical entre dos tablas que quizás llevaba décadas sin ser tocada por manos humanas. Era un sobre, delgado como un suspiro, antiguo como un recuerdo olvidado, con los bordes carcomidos por el tiempo, y una mancha de humedad circular que había borrado parte de la dirección, dejando solo fragmentos de lo que alguna vez fue una indicación clara de destino. Lo saqué con extremo cuidado, como quien rescata un pájaro herido del suelo, sintiendo cómo el papel quebradizo amenazaba con deshacerse entre mis dedos si ejercía demasiada presión. Y en ese momento, mientras sostenía ese sobre amarillento bajo la luz tenue de la tarde que entraba por las ventanas polvorientas, algo en mi pecho se estremeció. Fue una sensación extraña, como un presentimiento, como si ese pedazo de papel guardara algo más grande que simples palabras, como si el destino mismo me hubiera guiado a encontrarlo en ese momento preciso de mi vida. El sobre no tenía estampilla, no tenía fecha postal visible, solo un nombre escrito con caligrafía temblorosa pero llena de amor. De ese amor cuidadoso que se nota en cada trazo, en cada curva de las letras. Para Miguelito. Abajo, con letras más pequeñas y igualmente temblorosas, decía: Calle del Molino, Casa Azul, San Miguel del Río. Giré el sobre entre mis dedos manchados de tinta y polvo, sintiendo su peso mínimo, pero su importancia infinita, preguntándome cuántos años había esperado esa carta en la oscuridad de esa grieta, cuántas veces el polvo la había cubierto como un manto de olvido. Cuántas historias humanas había presenciado sin poder cumplir su único propósito sagrado, llegar a las manos de Miguelito, ese niño cuyo nombre resonaba en el papel como un eco del pasado. El papel era tan delgado que casi podía ver las sombras de las palabras escritas dentro cuando lo ponía contra la luz. La tentación de abrirla era fuerte, casi irresistible. Mis dedos temblaban con la urgencia de saber qué decía, qué mensaje había esperado tanto tiempo en la oscuridad.
Era una declaración de amor, una despedida, un secreto familiar, una confesión, pero algo profundo dentro de mí. Ese código silencioso que todo cartero lleva grabado en el alma como un juramento invisible, me lo impedía. Esa carta no era para mis ojos, era para Miguelito y solo para él. Yo era simplemente el mensajero, el puente temporal entre un pasado que escribió y un presente que necesitaba leer. Esa misma tarde, después de cerrar la oficina postal con el candado oxidado que chirriaba como siempre, caminé por las calles del pueblo con el sobre guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta de lana marrón, protegiéndolo del viento frío que bajaba de las montañas, trayendo consigo el olor a pino y tierra húmeda. La calle del Molino ya no existía con ese nombre. La habían rebautizado hacía años como Avenida Libertad, en uno de esos cambios administrativos que los pueblos hacen para sentirse más modernos. Pero yo conocía cada rincón de San Miguel, cada casa, cada puerta, cada ventana. Había caminado estas calles miles de veces durante mis 15 años como cartero. Había tocado a cada puerta, había conocido a cada familia, había sido testigo silencioso de nacimientos, muertes, matrimonios, despedidas. Fui directamente hacia donde solía estar la casa azul que mencionaba la dirección, siguiendo el mapa mental que había construido durante años de caminar estas mismas calles bajo el sol abrasador del verano y la lluvia helada del invierno. Pero cuando llegué al lugar donde mis recuerdos más antiguos ubicaban esa casa azul, encontré solo un terreno baldío, lleno de maleza alta, que se mecía con el viento, con los restos apenas visibles de una fundación de piedra cubierta de musgo verde brillante y enredaderas salvajes que habían reclamado el espacio como suyo. Un árbol de níspero crecía en el centro, viejo y torcido, con ramas que se extendían como brazos buscando algo que ya no estaba. Me quedé ahí parado durante largo rato, con las manos en los bolsillos y el sobre presionado contra mi pecho bajo la chaqueta, mirando ese espacio vacío mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas lejanas, pintando el cielo de rosa y púrpura, y sentí una tristeza profunda y extraña, como si hubiera perdido algo que nunca tuve, como si esa casa que nunca conocí hubiera sido importante para mí. El viento soplaba más fuerte ahora, trayendo el olor del humo de las chimeneas donde las familias preparaban la cena, y en algún lugar cercano un perro ladraba con esa insistencia melancólica de los animales que presienten cambios en el clima. ¿Quién era Miguelito? ¿Por qué nadie en el pueblo parecía recordar ese nombre cuando yo lo mencionaba casualmente en mis entregas? ¿Y quién había escrito esa carta con tanto cuidado, con esa caligrafía que temblaba pero no se rendía, que luchaba contra las limitaciones del cuerpo para plasmar en papel algo urgente, algo vital? Esas preguntas me acompañaron durante toda la noche como fantasmas inquietos. No pude dormir. Me quedé sentado junto a la ventana de mi pequeña casa de 2 habitaciones, viendo cómo la luna llena iluminaba las calles desiertas del pueblo con su luz plateada y fantasmal, escuchando el canto ocasional de los grillos y el ladrido distante de algún perro insomne, imaginando a ese niño, porque por alguna razón inexplicable estaba completamente seguro de que era un niño pequeño, esperando una carta que nunca llegó, corriendo hacia el cartero cada tarde con esperanza brillante en los ojos, solo para recibir el silencio demoledor como única respuesta. ¿Cuántas veces habría preguntado, ¿hay algo para mí?, con esa voz llena de expectativa infantil? ¿Cuántas veces habría vuelto a su casa con los hombros caídos y el corazón un poco más roto? ¿Cuántos días, meses, quizás años, habría esperado esas palabras que dormían en la oscuridad de una grieta, a pocos metros de distancia, pero imposiblemente lejanas? A la mañana siguiente, con el primer canto del gallo rasgando el silencio del amanecer y el olor penetrante del café recién hecho llenando mi cocina pequeña, tomé una decisión que cambiaría todo. Encontraría a Miguelito, costara lo que costara, tardara lo que tardara. No me importaba si habían pasado años, décadas incluso. Esa carta tenía que llegar a su destino. Sentía en mis huesos.
en lo más profundo de mi ser, que era mi responsabilidad ineludible, mi misión sagrada como cartero. Porque ser cartero no es solo entregar papel de una mano a otra, siguiendo direcciones en sobres. Es ser el puente entre corazones que laten en diferentes tiempos, el mensajero de esperanzas que viajan a través de los años, el guardián de palabras que tienen el poder milagroso de cambiar vidas, de sanar heridas, de construir puentes donde antes solo había abismos de silencio. Comencé mi búsqueda visitando a don Eugenio, el hombre más anciano del pueblo, una leyenda viviente que a sus 92 años todavía se sentaba cada tarde sin falta en el portal de su casa de piedra, fumando su pipa de madera tallada a mano que había sido de su padre y del padre de su padre, viendo pasar el tiempo con ojos acuosos, pero todavía inteligentes, que habían presenciado casi un siglo completo de historias humanas, de alegrías y tragedias, de nacimientos y muertes. Llegué a su casa cuando el sol de la mañana apenas empezaba a calentar las piedras húmedas del camino después de la neblina nocturna, llevando en la mano el sobre amarillento como si fuera una reliquia sagrada que debía proteger de cualquier daño. Don Eugenio me recibió con su sonrisa desdentada característica, con esos ojos que se arrugaban en las esquinas cuando sonreía, y me invitó a sentarme en una silla de mimbre desgastada junto a él, ofreciéndome un vaso de limonada que su nieta había preparado esa mañana. El portal de su casa olía a tabaco dulce y a madera vieja, y desde ahí se podía ver la plaza principal del pueblo, donde algunos niños ya comenzaban a jugar antes de que empezara el calor del mediodía. «Don Eugenio», le dije con respeto, mostrándole la carta con sumo cuidado, sosteniéndola entre mis dos manos como se sostiene algo precioso e irreemplazable. «Encontré esto ayer en la oficina postal, escondido en una grieta del estante viejo. Está dirigida a un tal Miguelito que vivía en la calle del Molino, en una casa azul que ya no existe. ¿Recuerda usted a alguien con ese nombre? ¿Algún niño, quizás de hace muchos años?» El anciano tomó el sobre entre sus manos nudosas y manchadas de manchas de edad, manos que habían trabajado la tierra durante 70 años, que habían construido casas, que habían sostenido a hijos y nietos. Lo acercó a sus ojos entrecerrados, inclinando la cabeza hacia un lado, como hacía siempre cuando trataba de ver algo con más claridad. Durante un largo momento no dijo absolutamente nada. Solo miraba la caligrafía temblorosa con una concentración profunda, pasando sus dedos callosos suavemente sobre las letras, como quien acaricia un recuerdo dormido, como quien intenta tocar el pasado a través del presente. Luego suspiró hondo, ese suspiro profundo y pesado que sale desde el fondo del alma cuando se toca algo doloroso o nostálgico, y negó lentamente con la cabeza, haciendo que su cabello blanco y escaso se moviera con el gesto. «Miguelito», murmuró con voz ronca por los años y el tabaco, como saboreando el nombre en su boca, dejando que las sílabas rodaran en su lengua. «Ese nombre me suena, muchacho. Me suena como algo que escuché hace mucho tiempo, pero no logro ubicarlo con claridad. Han pasado tantos años, ¿sabes? Tantas décadas, tantas personas han venido y se han ido de este pueblo como olas del mar. Algunos se quedan, otros desaparecen sin dejar rastro. Pero esa letra...» Hizo una pausa dramática, entrecerrando aún más los ojos hasta convertirlos en rendijas. «Esa letra me recuerda a alguien. Espera, déjame pensar con calma». Se quedó en silencio, fumando su pipa lentamente, mientras yo esperaba con el corazón latiendo fuerte en mi pecho, sintiendo cómo cada segundo se estiraba como goma elástica. El humo azul y aromático de su pipa se elevaba en espirales perezosas hacia el cielo despejado de la mañana, y en algún lugar cercano se escuchaba el cacareo persistente de las gallinas en algún corral, el ladrido lejano de un perro, el canto de los pájaros en los árboles de la plaza, toda esa sinfonía matutina de un pueblo que despierta lentamente a un nuevo día.
Ve a hablar con doña Carmela, dijo finalmente don Eugenio, devolviéndome la carta con manos cuidadosas, como si entendiera que era algo importante, aunque no recordara exactamente qué. Ella trabajó muchos años en la escuela del pueblo, más de 40 años, enseñando a leer y escribir a generaciones enteras. Conoció a todos los niños que pasaron por aquí desde los años 40 hasta que se jubiló. Si alguien en este pueblo puede recordar a un niño llamado Miguelito, sin duda es ella. Su memoria para los nombres y las caras de sus estudiantes siempre fue extraordinaria. Vive en la casa amarilla de 2 pisos, la que está junto a la iglesia, con ese jardín lleno de rosas rojas que cuida todos los días. Pero ve con paciencia, muchacho, porque aunque su mente todavía es aguda, su memoria ya no es lo que era hace 20 años, y hay días en que confunde el pasado con el presente, días en que habla de sus estudiantes como si todavía fueran niños, cuando en realidad ya son abuelos. Le agradecí efusivamente con un apretón de manos, sintiendo la piel áspera y cálida de sus palmas, y me despedí prometiéndole que volvería a contarle si encontraba algo. Caminé por las calles empedradas rumbo a la casa amarilla, mientras el sol subía en el cielo y el día despertaba completamente con sus sonidos familiares. Puertas que se abrían, gente que barría las aceras, vendedores ambulantes que comenzaban a pregonar sus mercancías, campanas de bicicletas, conversaciones en las esquinas. Doña Carmela abrió la puerta de su casa, vestida con un delantal floreado, lleno de manchas de harina, con las manos blancas y un poco de harina también en la mejilla, como si se la hubiera tocado sin darse cuenta. Estaba preparando pan, como lo había hecho toda su vida, como su madre le había enseñado cuando era niña, siguiendo esa tradición que pasa de generación en generación en los pueblos pequeños. Su rostro profundamente arrugado por 80 años de vida se iluminó al verme. Siempre había sido cariñosa con el cartero porque le traía cartas de sus hijos que vivían en la capital, y me hizo pasar inmediatamente a su cocina pequeña y acogedora, un espacio cálido, donde el olor delicioso del pan recién horneado se mezclaba con el aroma penetrante del romero, la canela, el anís, todas esas especias que usaba en sus panes tradicionales. «Pasa, pasa, muchacho, no te quedes ahí en la puerta», me dijo con esa voz maternal que había usado durante décadas para hablar con sus estudiantes. «¿Quieres un poco de pan caliente con mantequilla? Acabo de sacarlo del horno». Acepté agradecido. El pan de doña Carmela era legendario en el pueblo y me senté en una de las sillas de madera pulida por el uso mientras ella me servía un pedazo generoso de pan todavía humeante. «Doña Carmela», comencé después de morder el pan, sintiendo cómo se deshacía en mi boca con esa textura perfecta, «necesito su ayuda con algo importante». Le mostré la carta mientras ella se limpiaba las manos cuidadosamente en el delantal, y vi cómo su expresión cambiaba gradualmente, cómo sus ojos se entrecerraban detrás de sus anteojos gruesos, cómo algo parecido al reconocimiento mezclado con una tristeza antigua cruzaba por su rostro arrugado. «Miguelito», susurró con voz temblorosa, dejando escapar el aire lentamente mientras se sentaba con movimientos cuidadosos en una silla de madera frente a mí. «Ay, hijo, ese nombre, sí lo recuerdo. Pero fue hace tanto tiempo, tantas décadas, que los recuerdos se mezclan como acuarelas en la lluvia». Se quedó callada durante un momento largo, mirando la carta fijamente como si pudiera ver a través del papel, como si las palabras escritas dentro pudieran materializarse frente a sus ojos cansados y convertirse en imágenes vívidas del pasado. Era un niño pequeño, muy pequeño, delgado como un junco y con ojos grandes y oscuros llenos de tristeza. Vivía con su madre en aquella casa azul de la calle del Molino, la que estaba al final de la calle, un poco apartada de las demás. ¿Cuándo fue eso? Déjame pensar, en los años 50, principios de los 60. El tiempo se me escapa, muchacho. Los años se confunden unos con otros. Se llevó una mano temblorosa y manchada de harina a la frente, haciendo un esfuerzo visible por recordar con más claridad, cerrando los ojos como si eso ayudara a las imágenes del pasado a volverse más nítidas. Sí, ahora lo recuerdo mejor.
Era a principios de los años 60. El niño apenas había comenzado a ir a la escuela. Debía tener unos 5 o 6 años. Era callado, muy callado, de esos niños que se sientan al fondo del salón y no causan problemas pero tampoco participan mucho. Tenía una mirada triste, como si cargara un peso demasiado grande para sus hombros pequeños. ¿Sabe qué le pasó a ese niño, doña Carmela? ¿A dónde se fue? ¿Por qué ya nadie lo recuerda? Pregunté con urgencia, inclinándome hacia adelante con las manos apretadas sobre mis rodillas, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido con cada palabra que ella decía. Ella negó con la cabeza lentamente, con los ojos perdidos en algún punto indeterminado del pasado, en alguna esquina de su memoria, donde las imágenes parpadeaban como velas a punto de apagarse. Se fueron del pueblo cuando el niño era todavía muy pequeño. No debió haber pasado ni un año completo desde que empezó a asistir a mi clase. Su madre era una mujer joven, muy joven. No debía tener más de 25 años. Bonita, pero con esa belleza apagada por el sufrimiento. Era soltera, ¿entiendes? Y en aquellos tiempos, en este pueblo tradicional y cerrado, eso no era bien visto en absoluto. La gente murmuraba, cuchicheaba a sus espaldas, la señalaban cuando caminaba por la calle, la trataban como si fuera, como si fuera menos que los demás. Doña Carmela suspiró profundamente, con los ojos húmedos ahora, brillando con lágrimas no derramadas. Era terrible ver cómo la trataban. Yo intenté ser amable con ella, invitarla a las reuniones de padres, hacerla sentir bienvenida, pero la mayoría de las otras madres la evitaban como si llevara una enfermedad contagiosa. Ella trabajaba limpiando casas de las familias más pudientes del pueblo, lavando ropa ajena, haciendo lo que podía para mantener a su hijo. Era una mujer digna, trabajadora, pero la gente solo veía su condición de madre soltera y la juzgaban sin piedad. Un día, continuó doña Carmela, secándose una lágrima que había escapado de sus ojos, simplemente se fueron. Fue un lunes. Lo recuerdo porque el niño no llegó a la escuela, y eso me extrañó porque siempre era muy puntual. Al día siguiente tampoco llegó. Cuando fui a la Casa Azul a preguntar qué pasaba, encontré la puerta cerrada y las ventanas con las cortinas corridas. Los vecinos me dijeron que se habían ido en la madrugada del domingo, cuando el pueblo todavía dormía, llevando solo 2 maletas y desapareciendo como el humo que se lleva el viento. No se despidieron de nadie, no avisaron a nadie, simplemente se fueron. Se hizo un silencio pesado en la cocina, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared y el canto de los pájaros en el jardín. Nunca supe qué fue de ellos, añadió doña Carmela con tristeza. A veces pienso en ese niño. Me pregunto si tuvo una vida mejor en la ciudad, si logró estudiar, si fue feliz. Espero que sí. Se merecía ser feliz. Me quedé sentado ahí, en esa cocina cálida llena del olor reconfortante del pan recién horneado, sintiendo cómo se me cerraba la garganta con emoción. ¿Cómo encontrar a alguien que había desaparecido hace más de 30 años sin dejar rastro? ¿Cómo entregar una carta a un niño que ya debía ser un hombre adulto, que podría estar literalmente en cualquier parte del mundo, que quizás ni siquiera recordaba este pueblo o había borrado esos recuerdos dolorosos de su memoria? Pero entonces, doña Carmela añadió algo que lo cambió todo, algo que me dio un hilo conductor que podía seguir. Espera, muchacho. La abuela del niño, la abuela materna, vivía aquí en el pueblo. Era una mujer mayor, muy enferma, con diabetes avanzada y problemas del corazón. Vivía sola en una casita pequeña porque su esposo había muerto años atrás. Creo que murió poco después de que ellos se fueran, quizás 1 o 2 años después. La recuerdo bien porque a veces la veía en misa los domingos, siempre sola, siempre con esa expresión de tristeza profunda en el rostro. Se llamaba... ¿Cómo era? Ah, sí, Matilde. Doña Matilde Ramírez. Vivía sola en una casita humilde al final del camino de tierra que sube hacia el cerro, la que tenía un portón de madera verde y un árbol de granadas en el patio. Mi corazón dio un vuelco violento en mi pecho. Doña Matilde, ¿y esta letra de la carta podría ser de ella?
Le mostré nuevamente el sobre con urgencia renovada y doña Carmela lo tomó con manos temblorosas, acercándolo tanto a sus ojos que casi tocaba sus anteojos gruesos. «Podría ser, hijo, sí podría ser perfectamente», dijo lentamente, trazando con su dedo índice arrugado las letras del nombre Miguelito, siguiendo cada curva, cada trazo imperfecto. Doña Matilde sabía escribir, aunque con dificultad porque había tenido muy poca educación formal en su juventud. Recuerdo que cuando venía a la escuela a preguntar por su nieto, sí, venía a veces, aunque la madre no quisiera, venía a preguntar cómo iba el niño, siempre firmaba con letras temblorosas. Tenía las manos con temblor permanente, por la edad y las enfermedades, pero se esforzaba tanto por escribir claro. Esta letra... Volvió a trazar las letras con reverencia. Esta letra es definitivamente de alguien que escribía con mucho esfuerzo físico, luchando contra el temblor de las manos, pero con inmenso amor y cuidado en cada trazo. Sí, muchacho, creo que esta carta fue escrita por doña Matilde. Salí de la casa de doña Carmela con más preguntas que respuestas, pero también con un hilo conductor sólido que podía seguir, un camino que se abría ante mí como un sendero en el bosque. Si la carta era de doña Matilde, la abuela del niño, entonces había sido escrita hace al menos 40 o 50 años, quizás incluso más. Mi mente trabajaba rápidamente mientras caminaba por las calles del pueblo. ¿Por qué doña Matilde nunca la envió? ¿Por qué terminó esa carta escondida en una grieta de la oficina postal en lugar de ser entregada a su nieto? ¿Acaso la había llevado para enviarla, pero algo la había detenido? ¿O alguien más la había puesto ahí? ¿Y qué decía esa carta que había esperado tanto tiempo en la oscuridad, guardando palabras que quizás podrían haber cambiado el curso de una vida? ¿Qué harías tú si encontraras una carta así, guardada durante décadas? ¿La abrirías para saber si vale la pena seguir buscando al destinatario o respetarías el sello invisible de la privacidad, aunque eso significara emprender una búsqueda que podría resultar imposible? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque creo firmemente que todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido guardianes de palabras que no nos pertenecen, mensajes que debemos proteger aunque no entendamos completamente su significado. Los siguientes días los dediqué por completo a investigar, convirtiéndose en una obsesión que ocupaba cada momento libre que tenía. Hablé con todas las personas mayores del pueblo que pudieran tener aunque fuera un recuerdo vago de doña Matilde y de su nieto misterioso. Visité el pequeño cementerio del pueblo, ubicado en una colina desde donde se veía todo San Miguel extendido abajo como un juguete. Y busqué entre las lápidas antiguas y modernas hasta que encontré la tumba de la anciana, una lápida simple de granito gris, sin adornos, sin flores frescas, aunque sí con algunas flores silvestres que habían crecido naturalmente alrededor, con su nombre completo y las fechas de su vida grabadas con letras simples: Matilde Ramírez de Torres, 1895-1963. Había muerto hace más de 30 años, en algún momento del año 1963, cuando probablemente su nieto todavía era un niño pequeño que acababa de adaptarse a una nueva vida en la ciudad. Me arrodillé frente a su tumba, sobre la tierra húmeda, con la carta apretada en mi mano como un tesoro invaluable, y le hablé en silencio, pero con intensidad, prometiéndole a esa mujer que ya no estaba en este mundo, que encontraría a su nieto, sin importar lo que costara, que sus palabras llegarían a él, aunque el tiempo y las circunstancias hubieran intentado robarle esa posibilidad, que su voz escrita no se quedaría para siempre en el silencio. En el antiguo registro civil del pueblo, alojado en un edificio polvoriento donde los archivos se guardaban en estantes altos y laberintos de folders amarillentos, encontré el acta de nacimiento después de horas de búsqueda paciente. Miguel Ángel Torres Ramírez, nacido el 15 de marzo de 1958, hijo de Rosa María Ramírez Pérez. En el espacio donde debía ir el nombre del padre, había solo una línea vacía,
un silencio en blanco que hablaba más que 1000 palabras sobre el estigma que esta familia había enfrentado. El niño tendría ahora aproximadamente 35 años, un hombre adulto en la plenitud de su vida, que podría estar absolutamente en cualquier parte del país o incluso del mundo. Pero al menos ahora tenía un nombre completo, una fecha exacta de nacimiento, un punto de partida concreto para mi búsqueda. No era mucho, pero era algo, era un comienzo. Escribí cartas oficiales a las oficinas de registro civil de todas las ciudades grandes cercanas, explicando con detalle mi búsqueda, pidiendo ayuda, preguntando si tenían información actualizada sobre Miguel Ángel Torres Ramírez. Envié cartas que sí tenían estampillas nuevas, que sí tenían direcciones válidas y actualizadas, con mi mejor caligrafía, incluyendo todos los detalles que había recopilado. Las semanas pasaron con una lentitud agonizante. El otoño dio paso gradualmente al invierno, y con él llegaron las lluvias frías e incesantes, que convertían las calles empedradas de San Miguel en pequeños ríos lodosos que nadie podía cruzar sin mojarse los pies. Yo seguía con mi trabajo diario de cartero, caminando bajo la lluvia con mi impermeable amarillo y mis botas de goma, entregando correspondencia casa por casa con la dedicación de siempre, pero esa carta amarillenta nunca salía de mis pensamientos ni por un segundo. La guardaba en un cajón especial en mi casa, envuelta cuidadosamente en papel de seda blanco y dentro de una caja de madera que había comprado específicamente para protegerla de la humedad. Cada noche antes de acostarme, sin excepción, abría el cajón y miraba el sobre, sin abrirlo nunca, pero sosteniéndolo con reverencia, preguntándome si algún día cumpliría su destino, si alguna vez esas palabras escritas con manos temblorosas llegarían a los ojos que estaban destinadas a leer. Entonces, una lluviosa mañana de diciembre, cuando ya casi había perdido la esperanza, llegó una respuesta. Era una carta oficial en sobre blanco con el membrete del registro civil de la capital del estado, ubicada a 3 largas horas de viaje en autobús desde San Miguel. Mis manos temblaban tanto al abrirla que casi rasgo el sobre por accidente. Decía, con esa prosa formal y burocrática característica de los documentos oficiales, que habían encontrado un registro de Miguel Ángel Torres Ramírez en sus archivos actualizados. Según su información, había obtenido su cédula de identidad en su oficina en el año 1975, cuando cumplió 17 años como marcaba la ley. Y lo más importante, lo más increíble, según sus archivos más recientes, actualmente trabajaba como maestro de educación primaria en una escuela pública ubicada en un barrio de las afueras de la ciudad, en la zona sur. Incluían una dirección exacta de la escuela. Leí esa carta 3, 4, 5 veces, con las manos temblando tanto de emoción que apenas podía sostener el papel. Lo había encontrado. Después de semanas interminables de búsqueda, de conversaciones con ancianos cuyas memorias flaqueaban, de noches en vela preguntándome si valía la pena continuar, de momentos de duda donde casi me rendía, había encontrado a Miguelito. Existía, estaba vivo, era maestro, nada menos, enseñando a niños igual que doña Carmela había hecho durante tantos años. Pero ahora enfrentaba una nueva pregunta que me atormentaba. ¿Debía simplemente enviarle la carta por correo certificado, dejando que el sistema postal hiciera su trabajo como siempre? ¿O debía llevar personalmente esa carta, viajar hasta la capital, buscar esa escuela, verlo con mis propios ojos? Algo profundo en mi interior, una voz que no era exactamente lógica, pero sí absolutamente clara, me decía que esta entrega era diferente, que no podía dejarla en manos del azar o de la rutina burocrática del sistema postal, que necesitaba estar ahí, ver su rostro, cuando recibiera esas palabras que habían esperado más de 30 largos años para llegar a él. Ser testigo de ese momento sagrado de reconexión con un pasado que probablemente ni siquiera conocía. Pedí un día libre en la oficina postal,
algo que rara vez hacía porque mi sentido del deber era muy fuerte, y preparé cuidadosamente mi viaje a la capital. Era un sábado frío de diciembre, con el cielo completamente cubierto de nubes grises densas que amenazaban lluvia en cualquier momento. Tomé el primer autobús que salía a las 6 de la mañana, cuando el pueblo todavía dormía profundamente, y las calles estaban completamente vacías, excepto por algunos perros callejeros flacos que buscaban comida entre los basureros y un par de trabajadores madrugadores que se dirigían a sus empleos. Llevaba la carta en el bolsillo interior de mi chaqueta más gruesa, directamente junto a mi corazón, sintiendo su peso físico mínimo, pero su importancia emocional infinita, como si cargara no solo papel e tinta, sino el alma misma de una abuela que había amado en silencio. El viaje fue interminablemente largo y lleno de pensamientos que se arremolinaban en mi cabeza como las hojas secas que el viento arrastra. Miraba por la ventana empañada del autobús mientras atravesábamos montañas cubiertas de neblina, valles verdes salpicados de vacas que pastaban tranquilamente, pueblos pequeños que despertaban lentamente bajo el cielo gris, ríos que corrían hinchados por las lluvias recientes. Pensaba en doña Matilde, imaginándola en su lecho de muerte, débil y enferma, pero reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban para escribir esa carta con sus manos temblorosas, vertiendo en el papel palabras que quizás nunca se atrevió a decir en voz alta por orgullo o por miedo o por las complicadas dinámicas familiares que nunca entenderíamos completamente. ¿Qué le habría escrito? ¿Una despedida? ¿Una explicación? ¿Un perdón? ¿Una declaración de amor que las circunstancias no le permitieron expresar en vida? Pensaba en Miguel Ángel, ese niño que había crecido probablemente sin conocer a su abuela, sin saber si lo amaban o lo rechazaban, que había sido arrancado de su pueblo natal por circunstancias más grandes que él, que quizás toda su vida se había preguntado por qué tuvo que irse, por qué nadie lo quería allí, por qué su existencia parecía ser una vergüenza. ¿Cuánto dolor habría cargado? ¿Cuánta confusión? ¿Cuántas noches habría llorado preguntándose qué había hecho mal? Y pensaba en mí mismo, en mi vocación humilde como cartero de un pueblo olvidado, en cómo a veces un trabajo simple y rutinario se convierte en una misión sagrada que trasciende lo mundano, en cómo el destino nos pone en situaciones donde podemos marcar una diferencia real en la vida de alguien, aunque ese alguien sea un completo extraño. Llegué a la capital cerca del mediodía, cuando el sol intentaba abrirse paso entre las nubes sin mucho éxito, creando esa luz difusa y gris característica de los días nublados. La ciudad me recibió con su cacofonía ensordecedora. Claxon de automóviles impacientes, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías a gritos, autobuses rugiendo, sirenas de policía y ambulancias, conversaciones superpuestas de miles de personas caminando apresuradamente sin mirarse entre sí. Me sentí completamente perdido y abrumado al principio, desorientado por el contraste brutal con las calles tranquilas de San Miguel, donde el sonido más fuerte era el canto de los pájaros. Estaba acostumbrado a caminar por calles donde conocía cada piedra, donde la gente se detenía a saludar, donde el ritmo de vida era lento y pausado. Esto era un mundo completamente diferente, un universo paralelo de prisa y anonimato. Pero tenía la dirección exacta de la escuela anotada cuidadosamente en un papel que guardaba en mi bolsillo, y también había comprado un mapa detallado de la ciudad en la estación de autobuses. Tomé otro autobús urbano, atestado de gente que se empujaba sin pedir perdón, que me llevó hacia las afueras, hacia un barrio más tranquilo, donde las casas eran pequeñas y modestas pero cuidadas, con jardines donde crecían flores a pesar de la época del año, con ropa colgada en los patios, secándose al aire húmedo, con niños jugando fútbol en las calles menos transitadas. Encontré la escuela primaria exactamente donde el mapa indicaba,
Un edificio de 2 pisos pintado de blanco y azul cielo, con un patio grande de concreto donde algunos niños jugaban fútbol con una pelota desinflada a pesar del frío penetrante y la amenaza constante de lluvia. Las paredes exteriores estaban decoradas con murales coloridos, pintados probablemente por los mismos estudiantes, mostrando animales, árboles, arcoíris, toda esa imaginería infantil llena de esperanza y color. Era sábado. La mayoría de las escuelas estarían cerradas, pero según me había informado el vigilante de la estación de autobuses cuando le pregunté, muchos maestros dedicados iban los fines de semana para preparar materiales para la semana siguiente, para calificar exámenes, para dar clases de refuerzo a estudiantes que necesitaban ayuda extra. Mi corazón latía tan fuerte mientras caminaba hacia la entrada principal que podía sentir el pulso retumbando en mis oídos. Un vigilante uniformado en la entrada me detuvo con amabilidad profesional, pero firme, preguntándome a quién buscaba y cuál era el motivo de mi visita. Sus ojos me escaneaban con esa mezcla de precaución y curiosidad que tienen las personas acostumbradas a filtrar visitantes. «Busco al maestro Miguel Ángel Torres», le dije, y mi voz sonó extrañamente temblorosa incluso para mis propios oídos, traicionando los nervios que sentía. «Traigo algo muy importante para él, algo personal». El vigilante me miró de arriba a abajo, evaluándome, y debe haber visto algo en mi rostro. Sinceridad, quizás, o desesperación, o la urgencia inequívoca de alguien que ha viajado largas distancias con un propósito específico, porque asintió con la cabeza y me indicó el camino. «El maestro Miguel está en el salón del 3er grado, en el 2º piso. Está preparando material para la semana próxima. Suba por esas escaleras de cemento y es el 2º salón a la derecha. La puerta tiene un cartel que dice 3er grado B». Le agradecí profusamente y subí las escaleras lentamente, sintiendo cómo cada escalón que subía me acercaba inexorablemente a ese momento que había imaginado miles de veces durante las últimas semanas. Ese encuentro que había ocupado todos mis pensamientos. Mis piernas temblaban ligeramente, no por el esfuerzo físico, sino por la emoción pura y la anticipación. ¿Cómo reaccionaría? ¿Me creería? ¿Le importaría después de tantos años? Me detuve frente a la puerta del salón, que estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar un rectángulo de luz amarilla hacia el pasillo oscuro. Desde dentro llegaba el sonido reconfortante de alguien moviendo sillas de madera, organizando cosas, el crujido característico del papel, el roce de objetos contra una superficie. Respiré hondo varias veces, tratando de calmar mi corazón desbocado, y toqué suavemente a la puerta con los nudillos. «Adelante», dijo una voz masculina desde el interior, una voz tranquila, amable, con ese tono particular que tienen las personas acostumbradas a hablar con niños, ese tono paciente y cálido que invita a la confianza. Empujé la puerta lentamente y entré. Allí, entre pupitres pequeños de madera oscura rayada por generaciones de estudiantes, paredes decoradas con dibujos infantiles de colores brillantes y mapas del mundo desplegados, pósters educativos con el alfabeto y los números, estaba un hombre de aproximadamente 35 años, de estatura media y constitución delgada, con el cabello oscuro ligeramente canoso en las sienes, a pesar de su juventud relativa, y ojos marrones profundos e inteligentes que me miraron primero con sorpresa y luego con curiosidad genuina. Vestía jeans desgastados y una camisa de franela a cuadros azules y blancos, ropa informal y cómoda de fin de semana, y tenía en las manos unas láminas educativas con letras grandes y números coloridos, probablemente material didáctico que estaba preparando para sus estudiantes. Había algo en sus facciones, en la forma de sus ojos especialmente, que me recordaba vagamente a las descripciones que había escuchado en San Miguel, como si el rostro de ese niño de hace 30 años todavía viviera sutilmente en el hombre que tenía frente a mí. «¿Sí? ¿En qué puedo ayudarlo?».
preguntó cortésmente, dejando las láminas cuidadosamente sobre un escritorio desordenado lleno de cuadernos, lápices de colores, libros de texto y papeles varios. Su tono era amable, pero también levemente cauteloso, como es natural cuando un extraño aparece inesperadamente. «¿Usted es Miguel Ángel Torres Ramírez?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta con absoluta certeza. Algo en mis entrañas me decía que este era el hombre que había estado buscando, que este era Miguelito. Él asintió lentamente, y ahora su expresión se volvió más curiosa y también un poco preocupada. «Sí, soy yo». «¿Lo conozco de algún lado? ¿Pasa algo?». Negué con la cabeza y di un paso cauteloso hacia adelante, consciente de que lo que estaba a punto de decir sonaría completamente increíble. «No, no me conoce, nunca nos hemos visto antes, pero yo vengo desde San Miguel del Río, un pueblo en las montañas a 3 horas de aquí, y traigo algo para usted, algo que ha estado esperando mucho, mucho tiempo, aunque usted no lo supiera». La expresión de Miguel Ángel cambió dramáticamente al escuchar el nombre del pueblo. Sus ojos se abrieron con sorpresa visible, su boca se abrió ligeramente, y algo parecido al dolor o a un recuerdo profundamente enterrado cruzó por su rostro como una sombra. «San Miguel del Río», repitió, casi en un susurro cargado de emoción contenida. «Hace más de 30 años que no escucho ese nombre. Ni siquiera pienso en ese lugar. ¿Qué es exactamente lo que trae para mí?» Con manos que temblaban visiblemente, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué el sobre amarillento, sosteniéndolo con ambas manos, con el cuidado reverente con el que se sostiene algo sagrado e invaluable, como quien sostiene una reliquia religiosa o el último vestigio de algo precioso que ya no existe. Encontré esta carta en la oficina postal del pueblo, escondida en una grieta de un estante viejo, esperando durante décadas. Está dirigida a usted, a Miguelito, escrita con una caligrafía temblorosa pero llena de amor. Es muy antigua, y creo firmemente que es de su abuela, de doña Matilde. Miguel Ángel se quedó completamente paralizado, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su rostro se puso pálido, perdiendo todo el color en cuestión de segundos, y por un momento terrible pensé que iba a desmayarse allí mismo, que iba a caer al suelo. Tuvo que apoyarse en el escritorio para mantener el equilibrio, lentamente, como si se moviera bajo el agua, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano. Extendió una mano temblorosa hacia la carta. «¿Mi abuela?», susurró con voz quebrada, apenas audible. «Doña Matilde, mi abuela, me escribió una carta». Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos incluso antes de que tocara el sobre, brillando en las comisarias como diamantes líquidos. Asentí, sintiendo cómo mi propia garganta se cerraba con emoción compartida. Sí, su abuela Matilde. Ella murió en 1963, poco tiempo después de que usted y su madre dejaran el pueblo. Creo que escribió esta carta, pero por alguna razón nunca pudo enviársela. Quizás estaba muy enferma, quizás no sabía a dónde enviarla, no lo sé con certeza. Pero la carta ha esperado todo este tiempo y ahora finalmente puede llegar a sus manos. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por las mejillas de Miguel Ángel antes de que siquiera tocara la carta, cayendo una tras otra como lluvia silenciosa. Las vi caer lentamente, brillantes bajo la luz fría y artificial que entraba por las ventanas altas del salón. «No la conocí», dijo con voz completamente quebrada por la emoción, cada palabra saliendo entrecortada. «Mi madre me sacó del pueblo cuando yo tenía apenas 5 años. Era tan pequeño que apenas tengo recuerdos claros. Me dijo durante toda mi vida que mi abuela no quería saber nada de nosotros, que nos había rechazado porque yo era un hijo sin padre, un bastardo. Toda mi vida, cada día de mi existencia, crecí pensando que mi abuela me había abandonado, que no me quería, que yo era una vergüenza para ella, una mancha en el honor familiar. El silencio que siguió fue profundo y pesado, cargado con todo el dolor acumulado de 30 años de malentendidos, de una vida construida sobre una mentira bien intencionada quizás, pero mentira al fin,
de preguntas sin respuesta y heridas que nunca sanaron. Yo sentí cómo se me cerraba la garganta completamente, cómo las lágrimas también amenazaban con salir de mis propios ojos. Esta era la razón por la que había viajado hasta aquí, este momento. No creo que eso sea cierto, le dije suavemente, con toda la convicción que podía transmitir con mi voz. Esta carta, la forma en que escribió su nombre, Miguelito, con tanto cuidado a pesar del temblor de sus manos, con tanta ternura en cada trazo imperfecto, creo que ella lo amaba muchísimo. Creo que ella quería decirle algo muy importante, algo que llevaba en el corazón. Miguel Ángel tomó la carta con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerla sin dejarla caer. Se sentó lentamente en una de las pequeñas sillas del salón, esas sillas hechas para niños de 8 o 9 años, y su cuerpo adulto se veía desproporcionadamente grande en ese mueble pequeño. Pero en ese momento él mismo parecía haberse encogido, parecía haber vuelto a ser ese niño de 5 años, asustado y confundido. Durante un largo momento, que se sintió como una eternidad, solo miró el sobre, pasando sus dedos temblorosos sobre las letras de su nombre, escritas hacía más de 3 décadas por manos que ya no existían, por una mujer que él nunca había conocido realmente. Toda mi vida esperé algo así, susurró con voz rota, una señal, una prueba de que alguien me quiso, de que mi existencia no fue un error horrible, de que merecía ser amado a pesar de las circunstancias de mi nacimiento. Si alguna vez has esperado una carta que nunca llegó, si alguna vez has necesitado desesperadamente escuchar palabras que se quedaron sin decir, si conoces el dolor de crecer pensando que no eres querido, comparte tu historia en los comentarios. Porque a veces las palabras llegan tarde, décadas tarde, pero nunca demasiado tarde para sanar un alma rota. Y ahora, si me lo permites, déjame contarte exactamente qué decía esa carta que cambió absolutamente todo. Miguel Ángel abrió el sobre con un cuidado extremo, casi reverente, como si fuera a deshacerse en polvo entre sus dedos si aplicaba demasiada presión. Sus manos temblaban tanto que le costó trabajo sacar las hojas de papel amarillento que estaban dentro. Eran 2 hojas delgadas, escritas por ambos lados con esa misma caligrafía temblorosa pero decidida, con manos que no dejaban de temblar y ojos llenos de lágrimas que dificultaban la visión. Comenzó a leer en voz alta, y su voz se quebraba con cada palabra, cada frase, como si cada letra fuera una puñalada y un bálsamo al mismo tiempo. Mi querido Miguelito, mi niño del alma, mi pequeño ángel precioso, si estás leyendo estas palabras, es porque Dios, en su infinita misericordia, ha permitido que mis palabras finalmente lleguen a ti, aunque yo ya no esté en este mundo terrenal para ver tu rostro. Escribo esto con el corazón completamente partido y las manos temblando tanto que apenas puedo controlar la pluma, porque estoy muy enferma y los doctores me han dicho que mis días se acaban, que no me queda mucho tiempo. Pero antes de irme a encontrarme con el Señor, antes de cerrar los ojos para siempre, necesito que sepas la verdad completa. Necesito que entiendas que nunca, ni un solo día de mi vida, ni un solo momento, dejé de amarte con toda mi alma. Tu madre se fue del pueblo porque yo se lo pedí, mi niño querido. No porque no te quisiera, no porque te rechazara, no porque me avergonzaras, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, lo hice porque te amaba demasiado como para verte sufrir aquí. La gente del pueblo era terriblemente cruel con tu madre. La señalaban en la calle como si llevara una marca de Caín. Murmuraban a sus espaldas cosas horribles. La hacían sentir menos que humana por haberte tenido sin un esposo. Y te vi a ti, tan pequeñito, tan inocente, viendo cómo otros niños te señalaban, cómo te llamaban cosas horribles que ningún niño debería escuchar, cómo te excluían de sus juegos. Vi cómo tu mirada triste se volvía más triste cada día, y se me partió el alma en 1000 pedazos. Le di a tu madre todos los ahorros que tenía, cada centavo que había guardado durante más de 40 años de trabajo duro, todo lo que tenía en esta vida. Y le rogué de rodillas que se fuera a la ciudad.
que te diera una vida mejor lejos de estos murmullos crueles y estas miradas que juzgan. Le hice prometer que nunca te dijera que fue idea mía, porque no quería que me odiaras por alejarte de tu pueblo natal, pero tampoco podía soportar seguir viendo cómo sufrías aquí, cómo cada día te lastimaban un poco más. Desde el día en que se fueron, he vivido con este dolor constante en el pecho, como un cuchillo que no termina de atravesarme el corazón. Cada mañana despierto pensando en ti, preguntándome dónde estás, si estás bien. Cada noche me duermo rezando por ti, pidiendo a Dios y a la Virgen Santísima que te protejan, que te guíen, que te mantengan a salvo. Me pregunto si estás comiendo bien, si vas a la escuela, si tienes amigos que te tratan con bondad, si eres feliz, aunque sea un poquito. Me pregunto si algún día, cuando seas mayor, podrás perdonarme por alejarte, aunque lo hice solo por amor, solo por protegerte. Quiero que sepas, mi Miguelito precioso, mi tesoro más grande, que eres lo mejor que me ha pasado en toda mi larga vida, que cada momento que pasé contigo, aunque fueron tan pocos, tan terriblemente pocos, cada risa tuya que escuché, cada abrazo que me diste con tus bracitos pequeños, cada vez que me llamaste abuela, fue un regalo del cielo que atesoraré hasta mi último aliento. No importa lo que diga la gente ignorante y cruel, no importa las circunstancias de tu nacimiento, tú eres perfecto, eres amado más de lo que las palabras pueden expresar, eres un milagro andante. Sé que tu madre también te ama con toda su alma, con cada fibra de su ser. No la juzgues por haberse ido, por favor te lo ruego. Ella hizo exactamente lo que le pedí, aunque le dolió tanto como a mí, aunque dejar este pueblo casi la mata por dentro. Ella es una mujer buena, fuerte, valiente, y sé con absoluta certeza que te está criando con todo el amor que tiene. Quiero que seas feliz, mi niño adorado. Quiero que estudies mucho, que sigas todos tus sueños sin importar cuán grandes sean, que seas bueno y amable con las personas como eras cuando pequeño. Quiero que sepas que siempre, siempre estaré contigo, aunque no puedas verme, aunque pienses que te abandoné. Estaré en el viento suave que acaricia tu rostro en las tardes, en el sol que te calienta en las mañanas frías, en las estrellas que brillan en la noche oscura, en cada cosa bella que veas. Ahí estaré, cuidándote, amándote, velando por ti, desde donde sea que estén las abuelas cuando se van. Perdóname, mi amor, mi niño precioso. Perdóname por no ser más fuerte, por no poder protegerte mejor de la crueldad del mundo. Perdóname por dejarte ir, aunque era lo último que quería hacer. Pero sobre todo, gracias. Gracias por haberme dado la dicha inmensa de ser tu abuela, aunque fuera por tan poco tiempo. Gracias por existir. Gracias por haber llenado mis últimos años de una felicidad que nunca creí posible. Te amo más que a mi propia vida, más que a todo lo que existe en este mundo. Tu abuela que nunca, nunca te olvidó, Matilde. Cuando Miguel Ángel terminó de leer, el silencio en ese salón de clases era absolutamente total, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Solo se escuchaban sus sollozos entrecortados, profundos, el llanto desgarrador de un hombre que durante más de 30 años había cargado con una herida que acababa de descubrir que nunca existió, que había sido producto de un malentendido terrible y bien intencionado. Yo también lloraba abiertamente ahora, sin poder ni intentar contenerme, porque había sido testigo de algo profundamente sagrado, el momento preciso en que una verdad largamente oculta salió finalmente a la luz y sanó un alma que había estado rota desde la infancia. Ella me amaba, repetía Miguel Ángel entre sollozos violentos que sacudían todo su cuerpo, abrazando esa carta contra su pecho como si abrazara a la abuela que nunca conoció, como si pudiera de alguna manera tocarla a través del papel. Todo este tiempo, todos estos años, pensé que me había rechazado, que me había echado como si fuera basura, y en realidad, me estaba salvando. Me dio una oportunidad de tener una vida mejor.
Se quedó así durante lo que pareció una eternidad, llorando todas las lágrimas que había guardado durante décadas, liberando todo el dolor acumulado, toda la rabia contra el destino, toda la confusión que había cargado desde que era un niño pequeño que no entendía por qué el mundo lo trataba con crueldad. Finalmente, después de muchos minutos, levantó la vista hacia mí con los ojos completamente rojos e hinchados, pero con algo completamente nuevo brillando en ellos con intensidad. Paz, comprensión profunda, gratitud inmensa. ¿Cómo puedo agradecerle lo que ha hecho?, me preguntó con voz ronca por el llanto. Usted no tenía ninguna obligación de buscarme, de viajar hasta aquí, de entregarme esto personalmente. Podría simplemente haberla tirado a la basura, podría haberla ignorado, podría haber decidido que no valía la pena el esfuerzo de buscar a alguien que desapareció hace décadas. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se tomó todas estas molestias por un completo extraño? Me senté en otra de esas sillitas pequeñas de niño frente a él y le dije la verdad más simple y profunda que conocía. Porque soy cartero. Y un verdadero cartero no solo entrega papel y tinta de una mano a otra, entrega esperanzas, entrega sueños, entrega palabras que tienen el poder real de cambiar vidas completamente. Esta carta llevaba más de 30 años esperando pacientemente llegar a usted, guardando este mensaje de amor. No podía en conciencia dejarla esperando ni un día más. Era mi deber, mi vocación, mi propósito. Miguel Ángel sonrió entre lágrimas, una sonrisa hermosa y liberada, y en ese momento vi claramente al niño que había sido, al pequeño Miguelito de ojos tristes, que había salido del pueblo, sin saber, sin tener idea de que era profundamente amado. Mi madre, dijo de repente con urgencia renovada en la voz. Tengo que hablar inmediatamente con mi madre. Ella también necesita saber esto. Necesita saber la verdad. Toda su vida se ha sentido terriblemente culpable, cargando con ese peso, pensando que me había arrancado de mi abuela por egoísmo. Cuando le pregunté de niño por qué nos fuimos del pueblo, siempre me dijo que mi abuela no nos quería, que era mejor así, que debíamos olvidar. Creo que ella misma se convenció de eso con el tiempo, o quizás solo quiso protegerme del dolor de la verdad. Pero ahora ella también merece conocer la verdad completa, merece liberarse de esa culpa que ha cargado durante décadas. Me quedé en la ciudad ese día y esa noche completa. Miguel Ángel insistió con una urgencia emocional que no admitía negativa en que conociera a su madre Rosa y a su familia, y nos fuimos juntos, caminando a través de las calles del barrio hacia la casa donde él vivía con su esposa y sus 2 hijos. Era una casa muy modesta, de una sola planta, pero absolutamente llena de amor en cada detalle. Paredes interiores decoradas con dibujos coloridos de los niños, fotos familiares en marcos baratos pero cuidados, plantas en macetas en cada ventana, una cocina pequeña donde se sentía inmediatamente el calor del hogar. Cuando Rosa, la madre de Miguel Ángel, leyó la carta de doña Matilde con sus propios ojos, también se derrumbó completamente. Lloró con un alivio tan profundo, tan visceral, que parecía que un peso de décadas enteras se levantaba físicamente de sus hombros, permitiéndole finalmente respirar con libertad. Yo creí que me estaba echando, sollozaba Rosa, una mujer todavía hermosa a pesar de sus casi 60 años, con el cabello abundantemente salpicado de canas plateadas y las manos trabajadas, curtidas por toda una vida de esfuerzo y sacrificio. Cuando doña Matilde me dio ese dinero, todo su dinero, todas sus economías, y me dijo que me fuera a la ciudad, que buscara una vida mejor, pensé que era porque le daba vergüenza mi situación, porque yo había deshonrado a la familia al tener un hijo sin estar casada. Nunca imaginé, ni en mis peores, ni en mis mejores sueños, que lo hacía por amor, para salvarnos de los murmullos crueles del pueblo, para darme una oportunidad. Dios mío, cuántos años perdidos en malentendidos terribles, cuánto dolor innecesario. Esa noche memorable,
sentados todos alrededor de una mesa humilde pero generosa, compartiendo pan caliente y sopa de verduras, escuchando las risas de los niños jugando en la sala, Miguel Ángel me contó su vida completa. Me contó cómo su madre había trabajado incansablemente, sin descanso, como empleada doméstica, limpiando casas ajenas para darle educación. Cómo él había estudiado con becas conseguidas con mucho esfuerzo hasta convertirse en maestro, cumpliendo un sueño que parecía imposible. Cómo había conocido a su esposa María en la universidad. Cómo habían construido juntos esa familia pequeña pero profundamente feliz. «Siempre sentí que había un vacío aquí», me dijo colocando su mano sobre su corazón. «Siempre me faltó esa conexión fundamental con mis raíces, con mi historia familiar, con saber de dónde venía realmente, no saber quién era mi padre, no saber si mi abuela me amaba, sentir que había sido rechazado desde el principio de mi existencia. Eso marcó profundamente gran parte de mi vida, de mis decisiones, de cómo me veía a mí mismo. Pero ahora, con esta carta, siento que ese vacío inmenso se ha llenado completamente. Ahora entiendo que vengo de amor verdadero, no de vergüenza. Ahora sé que fui querido, profundamente querido. Me pidieron que me quedara esa noche en su casa, y acepté conmovido. Dormí en un sofá cómodo en la sala, arrullado por los sonidos nocturnos de una ciudad que nunca duerme completamente, pero también por la calidez de una familia que acababa de sanar, pensando en el poder incomprensible e infinito de las palabras escritas, en cómo una simple carta que casi se perdió para siempre había cambiado el curso completo de una vida, había sanado heridas que llevaban décadas abiertas y sangrando, había devuelto la paz a un corazón que nunca la había conocido realmente. A la mañana siguiente, un domingo soleado donde el cielo finalmente se había despejado, mostrando un azul brillante antes de que tomara el autobús de regreso a San Miguel, Miguel Ángel me dio un abrazo largo, apretado, lleno de significado. «Usted no es solo un cartero», me dijo con voz emocionada y ojos que brillaban con lágrimas contenidas. «Usted es un ángel enviado por Dios, un mensajero del cielo». Y esta carta la sostenía contra su pecho como el tesoro más valioso que poseía. Esta carta es el regalo más precioso, más invaluable que he recibido en toda mi vida. Gracias por no rendirse, por buscarme a pesar de las dificultades, por creer que valía la pena el esfuerzo. Le devolví el abrazo con lágrimas en mis propios ojos, sintiendo una conexión profunda con este hombre que había sido un completo extraño hace apenas 24 horas. Y le dije sinceramente que el privilegio, el honor, había sido completamente mío. Si esta historia te ha llegado profundamente al corazón, si te ha hecho reflexionar sobre las palabras no dichas en tu propia vida, te pido que presiones like y compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Porque todos conocemos a alguien que carga heridas del pasado. Todos tenemos cartas que nunca enviamos, palabras que nunca dijimos. Y quizás esta historia sea exactamente lo que alguien necesita para finalmente atreverse a sanar, a perdonar, a expresar lo que el corazón guarda en silencio. Durante el viaje de regreso a San Miguel, mientras el autobús atravesaba de nuevo esos caminos familiares de montaña, miré por la ventana y reflexioné profundamente sobre mi trabajo, sobre el verdadero significado de ser cartero. Pensé en todas las miles de cartas que había entregado a lo largo de mis 15 años caminando las calles del pueblo. Cartas de amor perfumadas, cartas de trabajo en sobres oficiales, facturas que nadie quiere recibir, publicidad que va directo a la basura. Tantas cosas mundanas y rutinarias que forman el tejido diario de mi trabajo. Pero a veces, solo a veces, muy raramente pero de manera inolvidable, una carta trasciende completamente el papel y la tinta. A veces, una carta es mucho más que palabras escritas. Es un puente mágico entre almas separadas, un mensaje del pasado que sana profundamente el presente, una prueba tangible de que el amor verdadero puede esperar décadas, generaciones incluso, para ser finalmente reconocido y recibido.
¿Crees sinceramente que las cartas tienen destino, que están destinadas por fuerzas que no comprendemos a llegar en el momento exacto, cuando el alma finalmente está lista para recibirlas? Cuéntame qué piensas en los comentarios, porque yo, después de esta experiencia que cambió mi vida, creo firmemente, con cada fibra de mi ser, que sí tienen destino. Cuando llegué a San Miguel, ya era noche cerrada. Las calles del pueblo estaban completamente vacías, iluminadas apenas por las farolas antiguas de hierro forjado que proyectaban sombras largas y fantasmales sobre las piedras brillantes por la humedad nocturna. Caminé lentamente hacia mi pequeña casa, sintiendo un cansancio profundo en los huesos, pero también una satisfacción inmensa que llenaba todo mi ser. Había cumplido mi misión sagrada. La carta había llegado finalmente a su destino después de más de 30 años de espera paciente. Miguelito, el niño de ojos tristes que había salido del pueblo tantos años atrás, cargando el peso de sentirse rechazado, finalmente había recibido el amor inmenso de su abuela, aunque llegara en forma de palabras amarillentas, escritas por manos temblorosas que ya no existían en este mundo. Los meses pasaron después de ese viaje transformador. La vida en San Miguel siguió su ritmo tranquilo y predecible de siempre, ese ritmo que nunca cambia realmente en los pueblos pequeños. Yo continué con mi trabajo diario de cartero, entregando correspondencia casa por casa bajo el sol abrasador del verano y la lluvia fría del invierno, saludando a los vecinos por sus nombres, escuchando pacientemente sus historias repetidas, siendo parte del tejido social del pueblo. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí, una transformación silenciosa pero profunda. Ahora miraba cada carta que pasaba por mis manos con más respeto, con más conciencia de que entre mis dedos podría estar algo que cambiaría radicalmente una vida. Trataba cada sobre como si fuera único, importante, potencialmente sagrado. Ya no era solo trabajo rutinario, era una vocación con propósito, una misión con significado. Una tarde hermosa de primavera, cuando las flores comenzaban a brotar abundantemente en todos los jardines del pueblo y el aire olía deliciosamente a tierra mojada, jazmines y esperanza renovada, recibí una carta especial en la oficina postal. El remitente era Miguel Ángel Torres Ramírez, y mi corazón se aceleró inmediatamente al reconocer el nombre. La abrí con manos temblorosas de anticipación y encontré varias cosas preciosas dentro. Primero, una fotografía a color de Miguel Ángel con toda su familia, su esposa María, sus 2 hijos sonrientes y su madre Rosa, posando frente a la escuela donde trabajaba. Todos sonreían con una felicidad genuina que se podía sentir incluso a través de la fotografía. Miguel Ángel tenía un brazo alrededor de su madre y Rosa tenía en sus manos la carta de doña Matilde, sosteniéndola como el tesoro invaluable que era. Segundo, una carta larga de varias páginas donde Miguel Ángel me contaba con lujo de detalles cómo había cambiado completamente su vida desde aquel día transformador. Me contaba que finalmente había hecho las paces profundas con su pasado, que ya no cargaba el peso de sentirse rechazado o no querido, que había empezado a escribir un libro sobre su historia para sus hijos y futuros nietos, para que supieran de dónde venían, para que entendieran el sacrificio de su bisabuela. Y tercero, algo que me hizo llorar de emoción pura. Un dibujo hecho por sus 2 hijos con crayones de colores brillantes y letras torpes, pero rebosantes de amor infantil, que decía con errores de ortografía encantadores: «Gracias, señor cartero, por encontrar a nuestro papá y devolverle su corazón». Pero la carta de Miguel Ángel no terminaba ahí. Al final, con una caligrafía emocionada que delataba sus sentimientos, me contaba algo que llenó mi corazón de una alegría indescriptible. Había viajado de regreso a San Miguel del Río.
Había visitado la tumba de su abuela Matilde, limpiándola cuidadosamente, llevando flores frescas, pasando horas sentado ahí hablándole como si ella pudiera escucharlo, contándole sobre su vida, sus logros, sus hijos, agradeciéndole profundamente por el sacrificio inmenso que había hecho por él. Me contaba que había caminado por las calles empedradas del pueblo, visitando los lugares que apenas recordaba de su infancia borrosa. Había ido a la antigua ubicación de la Casa Azul, ese terreno baldío donde ahora solo crecían malezas, y había llorado ahí, sanando finalmente esa herida primordial. Y lo más importante, lo más transformador, había perdonado completamente. Había perdonado a su madre por la mentira piadosa que le había dicho durante años. Había perdonado al pueblo por los murmullos crueles que habían causado tanto dolor innecesario. Se había perdonado a sí mismo por los años de rabia y confusión que había cargado como un fardo pesado. Esa carta que usted me entregó con tanto cuidado, escribía Miguel Ángel con su caligrafía clara y hermosa, tan diferente de la caligrafía temblorosa de su abuela, pero igualmente llena de sentimiento profundo, no solo cambió mi vida de manera radical, me dio una nueva forma completamente diferente de entender quién soy realmente, de dónde vengo y hacia dónde voy con propósito. Me enseñó que el amor verdadero a veces se manifiesta en decisiones terriblemente difíciles, en sacrificios silenciosos que nadie ve, en palabras que esperan pacientemente décadas enteras para ser finalmente escuchadas y comprendidas. Gracias por ser el mensajero fiel de ese amor que trascendió el tiempo. Gracias eternamente por no rendirse cuando habría sido tan fácil, tan simple, tirar esa carta vieja y olvidarse de todo el asunto. Guardé esa carta de Miguel Ángel, junto con la fotografía y el dibujo de sus hijos, en una caja especial de madera tallada que tengo en mi casa, junto con una copia fotográfica de la carta de doña Matilde, que Miguel Ángel me había dado permiso explícito para quedarme como recuerdo. Las puse junto a otras cartas especiales que había entregado a lo largo de los años. Cartas que habían sido mucho más que simples pedazos de papel con tinta. Cartas que habían sido puentes mágicos entre corazones separados, llaves doradas que abrían puertas cerradas durante décadas. Semillas de esperanza plantadas en tierras áridas que finalmente florecieron. Y así, mi querido amigo que me has acompañado pacientemente hasta aquí, en esta larga jornada, llegamos finalmente al final de esta historia que ha vivido en mi corazón durante años. Pero antes de despedirme y dejarte ir, quiero pedirte algo importante, algo que me sale del alma. Si esta historia ha tocado tu corazón, aunque sea un poquito, si te ha hecho reflexionar profundamente sobre las cartas no enviadas que guardas, las palabras no dichas que cargas, los amores mal entendidos que no has resuelto, te pido de corazón que presiones like y compartas este video generosamente. Porque estoy completamente convencido de que todos conocemos a alguien que necesita desesperadamente escuchar esta historia. Alguien que todavía espera una carta que quizás nunca llegará. Alguien que carga con el peso abrumador de un malentendido que podría resolverse con solo unas palabras honestas. Alguien que necesita saber que nunca es demasiado tarde para el amor verdadero. Nunca es demasiado tarde para la verdad sanadora. Y si tú mismo, en lo más profundo de tu ser, tienes una carta que nunca has enviado, si hay palabras guardadas herméticamente en tu corazón que necesitan urgentemente salir y ser expresadas, si hay alguien a quien necesitas decirle algo importante, algo de amor, de perdón, de gratitud, no esperes 30 años más. No permitas que el tiempo se las lleve al olvido. Escribe esa carta hoy mismo. Envíala sin demora.
O mejor aún, mucho mejor, busca personalmente a esa persona y dile de frente, con tu voz temblorosa pero absolutamente sincera, lo que tu corazón ha estado guardando en silencio durante tanto tiempo. Porque el tiempo no perdona nunca, no espera a nadie, pero las palabras sinceras y honestas pueden sanar incluso las heridas más antiguas y profundas. Porque las cartas eventualmente llegan cuando tienen que llegar, pero es infinitamente mejor que lleguen pronto, cuando todavía pueden ser recibidas en vida, porque el amor que se guarda en silencio eterno duele tanto, a veces más, que el amor que se pierde, y porque absolutamente todos merecemos saber que somos amados, que somos importantes, que nuestra existencia en este mundo complicado ha importado profundamente a alguien. Años después de aquel encuentro transformador con Miguel Ángel, cuando yo ya empezaba a canear visiblemente y a caminar con menos energía por las calles empedradas de San Miguel, cuando mis manos comenzaban a temblar ligeramente al sostener los sobres, igual que temblaban las manos de doña Matilde, al escribir aquella carta décadas atrás, recibí una invitación especial que me llenó de orgullo y emoción. Era una invitación formal para la presentación del libro que Miguel Ángel finalmente había escrito, titulado con simplicidad perfecta, La carta que esperó 30 años, una historia de amor que venció al tiempo. Viajé de nuevo a la capital, esta vez con menos nervios, pero con exactamente la misma emoción profunda que había sentido la primera vez. La presentación fue en una librería independiente pequeña, pero absolutamente acogedora, llena completamente de gente que había venido específicamente a escuchar la historia, familias enteras, maestros, estudiantes, ancianos con lágrimas en los ojos, incluso antes de que comenzara. Cuando Miguel Ángel subió al pequeño estrado improvisado para hablar, me buscó inmediatamente entre la audiencia con la mirada, y cuando nuestros ojos se encontraron a través de la multitud, sonrió con esa sonrisa que ya conocía tan bien, esa mezcla perfecta de gratitud profunda, paz interior y alegría genuina. Esta historia, comenzó diciendo mientras sostenía su libro con manos que ya no temblaban, es sobre el poder transformador de las palabras, sobre el amor que trasciende milagrosamente el tiempo y la muerte, y sobre un cartero humilde que se negó absolutamente a dejar que una carta se perdiera en el olvido eterno. Contó nuestra historia completa allí, frente a toda esa gente atenta, y al final me invitó a subir al estrado con un gesto de su mano. No soy bueno para hablar en público, nunca lo he sido. Siempre he sido un hombre de acciones más que de palabras, pero subí de todas formas con las piernas temblorosas y el corazón latiendo fuerte contra mis costillas. Miguel Ángel me abrazó frente a todos con fuerza, y el aplauso que siguió fue largo, cálido, lleno de emoción compartida. «Este hombre extraordinario», dijo Miguel Ángel con voz quebrada por la emoción, «no solo me entregó una simple carta, me entregó mi historia completa, mi identidad real, mi paz interior que había buscado toda mi vida. Me enseñó que algunos trabajos son verdaderas vocaciones sagradas y que un simple cartero de pueblo puede cambiar radicalmente el mundo completo de una persona sin siquiera darse cuenta inicialmente de lo poderoso, lo transformador que es su acto». Esa noche memorable, después de la presentación exitosa, varios asistentes se me acercaron con lágrimas brillando en los ojos, compartiéndome sus propias historias personales de cartas perdidas, de palabras nunca dichas, de malentendidos que habían durado años enteros y destruido familias. Una anciana encorvada me tomó ambas manos entre las suyas y me contó sobre una carta que había escrito a su hermana hace décadas por alguna tontería, pero que nunca envió por orgullo terco, y cómo su hermana había muerto hace 5 años, sin saber que la había perdonado completamente, sin saber cuánto la había extrañado. Un joven universitario me mostró con manos temblorosas una carta amarillenta que su abuelo ya fallecido le había dejado antes de morir,
y cómo esas palabras escritas con cuidado habían sido su guía constante en los momentos más oscuros y difíciles de su vida, su luz en la oscuridad. Una madre con ojos enrojecidos me contó sobre las cartas semanales que le escribe religiosamente a su hijo que vive en otro país por trabajo, cartas físicas anticuadas que él guarda cuidadosamente y relee cuando se siente solo y desconectado de sus raíces. Esa noche transformadora entendí algo absolutamente fundamental que cambió mi comprensión de la vida misma. Todos somos carteros de alguna manera profunda. Todos llevamos mensajes importantes, palabras necesarias, esperanzas frágiles de un corazón a otro corazón. A veces esos mensajes son escritos en papel y tinta, a veces son hablados con voz temblorosa, a veces son simplemente un abrazo silencioso o una mirada llena de significado. Pero todos, absolutamente todos, sin excepción, tenemos el poder sagrado de ser puentes entre almas, de conectar corazones separados, de entregar algo que el otro necesita desesperadamente recibir para poder sanar. Ahora, tantos años después de aquel día lluvioso en que encontré una carta amarillenta escondida en una grieta oscura de la oficina postal, cuando ya soy un anciano que camina muy despacio, apoyándose en un bastón por las mismas calles que recorrió durante décadas, cuando mis manos tiemblan visiblemente al sostener los sobres, igual que temblaban las manos de doña Matilde al escribir aquella carta transformadora. Miro hacia atrás en mi vida y veo no una simple sucesión repetitiva de entregas, rutinarias y sin importancia, sino una colección preciosa de momentos absolutamente sagrados, en los que tuve el inmenso privilegio de ser el mensajero del amor, la esperanza y la verdad que sana. Miguel Ángel todavía me escribe fielmente, ahora al menos 2 veces al año sin falta. Me cuenta sobre sus hijos que ya están en la universidad, estudiando carreras que los apasionan, sobre su nieto precioso, que nació hace poco y a quien le pusieron el nombre completo de Matilde en honor directo a la bisabuela que nunca conoció, pero cuyo amor atravesó generaciones enteras. Me envía fotografías familiares de sus viajes de regreso a San Miguel del Río, llevando flores frescas a la tumba cuidada de doña Matilde, caminando por las calles del pueblo que ahora conocen y aman como parte integral de su historia familiar. Me dice que su libro se ha convertido en un pequeño éxito editorial inesperado, que muchas personas de todo el país le escriben casi diariamente contándole cómo la historia les ha inspirado profundamente a reconciliarse con su propio pasado, a buscar activamente a personas perdidas, a enviar finalmente esas cartas que habían estado posponiendo por años. Y cada vez que leo sus cartas llenas de noticias y amor, cada vez que veo esas fotografías maravillosas de una familia feliz y sanada que casi nunca existió porque un malentendido terrible casi los destruyó desde el principio, pienso en doña Matilde con profundo respeto. Pienso en ella escribiendo esa carta con tanto esfuerzo en su lecho de muerte, con las manos temblorosas, pero determinadas, y el corazón completamente partido, vertiendo absolutamente todo su amor en palabras que pensó sinceramente que nunca llegarían a su destino. Pienso en cómo esa carta esperó pacientemente en la oscuridad durante más de 30 largos años, silenciosa pero nunca desesperanzada, guardando su mensaje precioso de amor como un tesoro escondido esperando ser descubierto. Y pienso en cómo el destino inexplicable, o Dios, o el universo con su sabiduría misteriosa, o como cada quien prefiera llamarlo, se aseguró meticulosamente de que esa carta finalmente llegara a las manos correctas en el momento absolutamente perfecto. Porque eso es exactamente lo que he aprendido durante mi larga vida como cartero humilde de un pueblo olvidado entre montañas. Las palabras escritas con verdadero amor tienen poder real. Las cartas sinceras tienen destino inevitable.
Y el amor auténtico siempre, siempre encuentra su camino de regreso a casa, aunque tenga que esperar pacientemente décadas enteras, aunque tenga que esconderse en grietas oscuras y olvidadas, aunque en algún momento parezca completamente perdido para siempre. El amor verdadero persiste contra todo. El amor verdadero espera pacientemente lo que sea necesario. El amor verdadero siempre, eventualmente, llega a su destino. Así que te dejo con esta reflexión final, querido amigo, que me has acompañado fielmente hasta el final de este largo viaje. ¿Hay una carta importante que tú necesitas escribir urgentemente? ¿Hay palabras fundamentales que necesitas decir sin más demora? ¿Hay un amor que necesitas expresar abiertamente, un perdón que necesitas pedir humildemente, una verdad que necesitas revelar valientemente? No esperes 30 años más. No permitas que tus palabras se escondan en grietas oscuras durante décadas. Escribe esa carta hoy mismo, en este momento. Envíala mañana sin falta, o mejor aún, infinitamente mejor. Busca a esa persona cara a cara y dile directamente, con tu voz que puede temblar, pero que debe ser sincera, lo que tu corazón ha estado guardando en silencio durante demasiado tiempo. Porque el tiempo implacable no perdona a nadie, pero las palabras verdaderamente sinceras sanan incluso las heridas más antiguas. Porque las cartas eventualmente llegan cuando están destinadas a llegar, pero es siempre mejor que lleguen pronto, mientras todos los involucrados todavía están vivos para recibirlas y apreciarlas. Porque el amor que se guarda eternamente en silencio duele tanto, o quizás incluso más, que el amor que se pierde. Y porque absolutamente todos, sin una sola excepción, merecemos saber que somos profundamente amados, que somos importantes, que nuestra existencia en este mundo complicado ha importado significativamente a alguien. Esta historia, la historia inolvidable de Miguelito y la carta de amor de su abuela, que esperó 30 años para cumplir su destino, es mi regalo sincero para ti. Es mi forma de decirte con absoluta convicción que nunca, nunca es demasiado tarde para el amor verdadero, nunca es demasiado tarde para la verdad sanadora, nunca es demasiado tarde para las palabras que tienen el poder de sanar. Y si hay alguien especial en tu vida que necesita desesperadamente escuchar este mensaje de esperanza, por favor compártela generosamente, porque quizás, solo quizás, esta historia sea exactamente la chispa de inspiración que alguien necesita para finalmente atreverse a enviar su propia carta guardada, para finalmente expresar sus propias palabras contenidas, para finalmente sanar sus propias heridas abiertas. Y recuerda siempre esto: cada carta que escribes con sinceridad, cada palabra que compartes desde el corazón, cada mensaje que envías con amor genuino, tiene el poder real y demostrable de cambiar radicalmente una vida. Tú también eres un cartero, aunque no cargues físicamente un bolso lleno de sobres. Tú también entregas esperanzas, sueños, amor. Tú también puedes ser el puente sagrado entre un corazón y otro. Gracias profundamente por acompañarme hasta aquí, por escuchar pacientemente esta historia que ha vivido en mi corazón durante tantos años y que necesitaba urgentemente ser contada. Si te ha conmovido, aunque sea un poco, si te ha hecho pensar y reflexionar, si te ha inspirado de alguna manera, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame tu propia historia de una carta que cambió tu vida, o de una carta que todavía no has enviado pero que sabes que debes escribir. Hagamos juntos de este espacio un lugar sagrado donde las palabras fluyan libremente, donde el amor se exprese sin miedo, donde las historias se compartan con generosidad. Y si quieres escuchar más relatos transformadores como este, historias que tocan el alma y restauran la fe en el amor humano, suscríbete a El Cartero del Pueblo y activa la campanita. Cada semana traigo una nueva historia auténtica de cartas que transforman vidas, de palabras que sanan heridas, de vidas que se tocan profundamente a través del acto simple pero poderoso de escribir y leer.
Porque en un mundo cada vez más digital y desconectado, cada vez más apresurado y superficial, cada vez más distante y frío, necesitamos recordar urgentemente el poder transformador de las palabras escritas con el corazón abierto. Aquella tarde de otoño, hace tantos años que ya parecen de otra vida, cuando encontré una carta amarillenta en una grieta oscura de la oficina postal, nunca imaginé, ni remotamente, que esa carta cambiaría no solamente la vida de Miguelito de forma radical, sino también profundamente la mía propia. Me enseñó que mi trabajo humilde no es solo entregar papel de una mano a otra siguiendo direcciones, sino esperanzas vitales. Me enseñó que cada sobre que cargo en mi bolso podría contener un milagro transformador. Me enseñó que el amor verdadero trasciende milagrosamente el tiempo, la distancia física y hasta la muerte misma. Y ahora, al final de mis días, cuando miro hacia atrás con ojos cansados pero satisfechos y veo el largo camino que he recorrido, los pueblos que he servido fielmente, las miles de manos en las que he depositado cartas de absolutamente todo tipo, puedo decir con profundo orgullo y gratitud infinita que he sido mucho más que un simple cartero. He sido un mensajero sagrado de almas, un portador fiel de esperanzas, un guardián dedicado de palabras que tenían el poder real de cambiar destinos completos. Que tus propias palabras encuentren siempre su destino correcto, que tus cartas lleguen exactamente a tiempo. Y que nunca, nunca dejes sin decir lo que tu corazón necesita urgentemente expresar. Hasta la próxima historia, querido amigo. Hasta el próximo sobre que abra con el corazón, latiendo fuerte, preguntándome qué milagro pequeño pero poderoso guardará esta vez. Con amor profundo y gratitud infinita, el cartero del pueblo.